Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, amados hermanos. Quiero compartir una porción de la bendita palabra del Señor. Hay una carta, toda la bendita palabra del Señor es hermosa, pero hoy quiero compartirte la carta de Pablo a Filemón. Una carta muy breve, pero con gran poder, como es la bendita palabra del Señor. Y quiero compartírtela. Sabemos que solamente es un capítulo y quiero leerte del versículo número 8 en adelante. Dice la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera tenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que aún más de lo que te digo harás. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Bueno, te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Es una carta muy breve, pero muy sustanciosa. Si nos damos cuenta, esta carta de Pablo a Filemón nos recuerda el poder de Dios para transformar individuos. Probablemente está escrita durante el encarcelamiento de Pablo en Roma a principios de los años 60 después de Cristo. Al parecer, esta carta fue entregada por Tíquico y Onésimo con las cartas de Pablo a los Colosenses y Efesios. Quiero decirte que el receptor de este mensaje era un hombre rico de Colosas llamado Filemón. Aparentemente, él se había convertido por medio del ministerio de Pablo. Y en su casa tenían reuniones de la iglesia. Filemón era también dueño de esclavos. Y bueno, la esclavitud en el Imperio Romano era muy común. Había numerosos cristianos que eran esclavos o dueños de esclavos también, como indican las cartas de Pablo a los Colosenses y a los Efesios. Onésimo, un esclavo de la casa de Filemón, se había escapado dirigiéndose a Roma, o quizás robado dinero u otros bienes de Filemón. No sabemos exactamente, pero sí sabemos que fue puesto en prisión. Y allí, por la gracia soberana de Dios, se encontró con Pablo y maravillosamente renació por medio de ese ministerio precisamente del apóstol. Y bueno, él se hizo un gran colaborador para Pablo y tan querido por él como su hijo en la carne, dice precisamente el versículo 12 y 13. Sin embargo, antes que utilizar su título apostólico para pedir a Filemón que Onésimo pudiera quedarse con él, dice en el versículo 8, Pablo cedió sus derechos
y tomó la decisión de enviar a Onésimo de vuelta a Filemón, si nos damos cuenta con esta carta. Onésimo, ahora una nueva criatura en Cristo, no escapó esta vez, sino cedió sus derechos como libre en Cristo, si nos damos cuenta. Y fue para volver a Filemón por su propia voluntad. Ahora le tocaba a Filemón tomar una decisión. Fíjense nada más qué tremendo. Ejercería él sus derechos legales para castigar a Onésimo en el encarcelamiento o incluso la pena de muerte. O cedería los derechos y recibiría a este hombre con piedad y perdón. Y no solamente como un criado pródigo devuelto, sino ahora sería como un hermano en Cristo, gloria a Dios. Y bueno, en el versículo 15, los versículos 15 y 17 vemos que Pablo confía que Filemón hará lo correcto, más allá de lo que él estaba pidiendo, de una manera explícita, lo vemos en el versículo 20. Aunque no sabemos precisamente con certeza cómo fue que respondió Filemón, lo más probable es que después de leer la carta de Pablo, pues le diera la bienvenida a Onésimo y le concediera su libertad. Quiero decirles que de no haber sido así, seguramente Filemón habría destruido la carta y pues no habría formado parte precisamente del Nuevo Testamento. Pero Onésimo era un hombre que comúnmente se usaba en los esclavos. Y bueno, quiero decirles que si nos damos cuenta lo que hizo Onésimo a Filemón, posiblemente fue una ofensa que requería que fuera puesto en prisión. Pero ahora regresaba. Y ahora, imagínense nada más cosa tan hermosa. Él es encarcelado por el delito que había cometido, pero ahora nuevamente regresaba de una manera voluntaria y se enfrentaría precisamente a Filemón. No sabía de qué manera lo iba a recibir. Pero algo que nos muestra esta carta es precisamente el gran amor de Dios para transformar los corazones. Porque ahora Onésimo venía pero convertido en una nueva criatura. Y bueno, como les decía yo, no sabemos en realidad con certeza qué fue lo que sucedió, pero podemos estar seguros que Filemón en realidad había perdonado la ofensa de Onésimo. Tan es así que aparece precisamente esta carta. Y bueno, Pablo nota que este criado que una vez fue inútil para Filemón, ahora será siempre útil para él, dice el versículo 11, y para Pablo también. Y bueno, este es el testimonio de cuán poderosa es la transformación que Cristo produce en nosotros. En verdad, los tres personajes claves de esta carta es Onésimo, Pablo y Filemón. Y vemos que son pruebas precisamente de esto, gloria a Dios. Y bueno, cada uno de nosotros también lo somos. En esta carta Pablo apela a Filemón sobre la base del amor, dice en el versículo 9. Él ora para que Filemón sea eficaz en la participación de su fe y así pueda conocer aún más las riquezas que son nuestras en Cristo, dice el versículo 6. La palabra participación fue traducida del griego koinonia, muchas veces traducida como comunión en las versiones españolas del Nuevo Testamento. Amados, conforme andamos en la verdadera comunión con los hermanos creyentes, creceremos en la misma medida en el conocimiento de todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. Así como esto resulta cierto para Filemón, amados, quiero decirles que también resulta cierto para nosotros cuando optamos por amarnos unos a otros de corazón, por tan profundo amor que sentimos por Dios. De esta manera, Filemón demostraba el gran amor que tenía hacia el prójimo.
Nosotros en nuestro andar en Cristo hemos aprendido que precisamente el Señor nos manda a que perdonemos y nos deja una oración. Le decimos al Señor, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y bueno, es algo que nosotros necesitamos poner por obra, no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, perdonando las ofensas de aquellas personas que nos han hecho daño. Por muy grande que sea la ofensa, siempre perdonar. Nosotros no sabemos, suponemos que fue una ofensa muy grande. Tan es así que lo llevó a prisión. Y bueno, todo con un propósito, porque ahí pudo encontrar precisamente a Pablo y lo adoptó como hijo, como si fuera hijo de su carne, dice la palabra de Dios. Amados, yo espero que esta preciosa palabra sea de bendición en la vida de cada uno de ustedes, que esta carta nos sirva a nosotros para reflexionar y darnos cuenta que tenemos un mandato divino. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y si amamos a nuestro prójimo, le vamos a perdonar las ofensas que nos haya hecho. Y bueno, si queremos que el Señor perdone nuestras ofensas, también nosotros necesitamos perdonar. Amados, en el nombre de Jesús, yo bendigo sus vidas.